Buenas noches. Vamos a esperar. ¿Cómo estás, Marcelo? Diego Rebocio, Florencia, Javier, buenas noches a todos. Jenny, si pueden ir diciendo desde dónde se conectan, las chicas detrás de la pista forense. Vamos a esperar que se conecte Cristian, recién me avisó de que ya estaba listo. Esta va a ser una live interesante. ¿Cómo estás, Pablo? Recién terminamos una entrevista con Edgardo Gulliar de Chaco, con todos los profesionales que están haciendo la pasantía. Fue realmente una entrevista súper interesante. A ver. De Venado Tuerto, Javier, de Australia. Voy a ver si ya está conectado. No le entiendo mucho todavía el teléfono. Sans todavía no se conectó. Entonces, como Carla, ¿estás? Gracias, Carla, por tus palabras desde Buenos Aires, perito en proceso. Elena Berkovich, buenas noches. Tenemos ya un montón de Carlos Casares, Verónica, muchas gracias por conectarte. Cristian, si estás online, mandame la invitación, así ya te acepto. Buenas noches, Normita querida, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, Norma. Sans. Horacio, si le puedes mandar un mensaje a Cristian, decirle que ya estamos en vivo. Silvia Lincheta, Valeria, ¿cómo estás? Mariano Rinflech, Diego Gallardo, buenas noches a todos, saludos desde México, como siempre acompañándome en todas las live. Jorge Porati, María Sol, a ver si Cristian entró. Vamos a intentar Sans. Cristian. Todavía no entró. David. Néstor, licenciado Néstor Cantero González. Thiago. Clayton, boa noite, tudo bem? Vamos a esperar que se conecte Cristian Sans. Como todos saben, hoy vamos a hablar del caso Nisman con Cristian. Él es un periodista de investigación que, por lo menos uno de los pocos que yo conozco que haya... ¿Se escucha abajo? Es uno de los pocos que yo conozco que haya leído todo el expediente y haya escrito al respecto. Ahora no sé si me escuchan bien. Lourdes, ¿sí? Si lo puedes llamar a Cristian. Horacio. Yo escucho, ya le mandé un mensaje, ya recibió. Vamos a ver si está online. Sans. No. Vamos a ver. María Sol. No está online todavía. ¿Se escucha muy bien? Perfecto. Para los que no saben, mientras aguardamos, porque mucha gente no conoce, yo voy a hacer una pequeña presentación de quién es Cristian Sans y después le vamos a pedir a él también que se presente. Cristian Sans es un periodista de investigación con más de 30 años de experiencia. Él fue autor de varias denuncias relevantes que han sido reconocidas a nivel internacional. Es fundador del portal Tribuna de Periodistas de la ciudad de Mendoza. Es columnista y fue corresponsal de CNN en español, ¿sí? Y autor de varios libros, entre ellos justamente el de el caso Nisman, que tiene
inclusive un título muy interesante. No sé si alguien ya ha podido entrar y bajar o comprar el libro de Christian. Llámalo, por favor, Horacio. No está online. Sans. Decirle. A ver, vamos a ver. Ahí está. No me aparece la invitación, tenés que invitarlo, está online. Preguntarle si está dentro de mi transmisión, porque no debe estar, porque no lo encuentro. Tiene que entrar a la transmisión. Tiene que entrar a mi perfil y a la transmisión. Porque si no, no. Ya está, no se preocupen que solamente no está pudiendo ingresar. Vamos a ver. A ver. El libro de Nisman, ya vamos a hablar sobre eso. Inclusive creo que lo pueden comprar ahora de manera online. ¿Está? Sí, pero no aparece todavía. ¿Estás en la transmisión? Vamos a ver si está. No. No. No aparece todavía. Cristian, por favor, si estás en la transmisión, ahí abajo tenés un botón cuando te conectás para poder mandar la invitación, porque yo no te estoy encontrando online. Acá presente, a ver, Cristian. Milena, gracias por estar ahí. Estamos tratando de conectarnos con Cristian, pero está difícil. No me aparece online, oración. Vamos a esperar. Él está, pero no. Vamos a hacer fuerza. Ahí está Cristian. Perfecto. A ver, lo voy a invitar ahí a Cristian. Entró Sans. Ahí está Cristian. Ya está invitado. Perfecto, apareció Cristian. Buenas noches, Cristian. Hola, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Igualmente, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Costó, pero No sé lo si me veo bien. logramos. Es que yo me da vergüenza esto que voy a decir, pero no sé manejar todas estas cosas. Soy muy malo en redes sociales. No, es comprensible en realidad, es comprensible, pero bueno, estamos acá y eso es lo que importa. Ok. Cristian, yo te quiero agradecer por haber aceptado la invitación para participar de esta live. ¿Eh? Mucha gente está interesada, obviamente, y desde el primer momento, cuando yo supe de tu libro, a mí también me interesó que mucha gente pueda conocerlo también. Yo ya hice una pequeña presentación tuya, pero me gustaría que te presentaras, que le digas a la gente quién es Christian Sanz. Está saliendo con un poco de ruido, me parece que no está bien conectado el auricular. Estaba buscando dónde conectarlo, perdóname. Claro. O arriba o abajo tiene un... Ahí está, Mira lo que estaba haciendo. Dios mío. ahí está. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Ahí eliminamos el ruido. Ahora sí, perdóname. En primer lugar, Cristian, obviamente, y eso va para todos, pido las disculpas del caso, yo no soy periodista, como sabes, soy perito. Esta Sí. transmisión es algo que la venimos haciendo desde el mes de marzo,
y he invitado a varias personas y hablamos de varios asuntos de interés principalmente, y ahora quería hablar justamente del caso Nisman. Hace un tiempo lo tuvo el licenciado Salcedo, que si bien él no pudo hablar directamente del caso Nisman, redondeamos algunas ideas. Muchos lo habrán escuchado seguramente por las notas que él dio, pero bueno, acá estamos con vos. Me gustaría que te presentes y después vamos a hablar específicamente del caso Nisman y de todo lo que esto trae consigo. Bueno, mira, mi nombre es Cristian Sanz, tengo 49 años, hace casi 30 que hago periodismo. Escribí 10 libros, de los cuales 9 son de investigación, y el último es un manual de periodismo de investigación. Trabajé en muchos medios, el más grande es CNN en español. Soy secretario de redacción de Diario Mendoza Post en Mendoza, soy director periodístico de Tribuna de Periodistas. Respecto del tema que vos me convocás, bueno, tengo muchísimas investigaciones hechas, desde la muerte del hijo de Menem, Chabrán, tema AMIA, tema Nisman, que están muy vinculados entre sí. Bueno, acá están los dos libros, justo el de Nisman y el de AMIA, que están muy vinculados entre sí. Eh, Muchísimo te podría contar, porque bueno, he investigado todo, ¿no? Maradona, Coppola, de corrupción kirchnerista, macrista. Así que bueno, no Todo. lo quiero hacer muy extensivo porque la gente más que hablar de mí quiere que hable de los temas que he investigado, ¿no? Exacto. La primera pregunta, porque cuando yo supe del libro, me llamó mucho la atención el título del libro. Por qué ese título? Porque el título, primero trato de que sea un libro con un título gancho, digamos. El título quería que fuera justamente un interrogante para el lector. Y segundo, porque era necesario, digamos, que Nisman muriera, digamos, así crudo como suena. Era conveniente para mucha gente que Nisman apareciera muerto. Entonces, por eso el hombre que debía morir. A lo largo de la charla que vamos a tener esta noche, vos vas a entender de lo que te estoy hablando. Pero bueno, era, digamos, una situación a la que se había llegado, digamos, de mucha presión judicial, política, incluso a nivel internacional, que necesitaba una culminación como la que se dio, lamentablemente, ¿no? Porque nadie quería que muriera Nisman de la manera en que murió. Ajá. Yo supongo que tu investigación, al igual que una investigación criminalística, parte de aquel 18 de enero del 2015 para atrás, obviamente. ¿De qué se trata específicamente tu libro, Cristian? Mira, mi libro yo ya venía con el tema Nisman, es decir, digamos, no con la muerte, porque él no había muerto todavía, pero yo vengo investigando el tema AMIA, lo investigué durante 10 años. En 2007 publiqué un libro que se llama AMIA, la gran mentira oficial. Tuve muchos desencuentros con Nisman porque el tema AMIA, digamos, es un tema en sí mismo, del cual hasta el día de hoy hay un interés, como un consenso internacional para inventar una historia que involucre iraníes y una trama que no tiene nada que ver con la realidad. Pero no porque lo diga yo, sino porque las pruebas están en el expediente judicial del libro de AMIA, del expediente AMIA, perdón. Y tuve mis desencuentros con Nisman, hemos discutido, qué sé yo, y cuando sucede lo de Nisman, incluso antes de que muera, cuando él le denuncia a Cristina, yo me sentí en la obligación de investigar el tema. Obviamente, como bien decís, en el periodismo de investigación nosotros trabajamos bajo lo que se llama la línea de tiempo, es decir, recrear las últimas horas de la víctima, digamos, como trabajan también los peritos judiciales y demás, investigadores, y también trabajando en lo que es la investigación social, es decir, con los pasos, digamos, fundamentales del planteo del problema, la hipótesis, el trabajo de campo, las variables y demás. Entonces, bueno, lo que hice fue justamente reconstruir no solo la semana anterior, sino varios meses antes, lo que venía sucediendo con Nisman en su vida personal, en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida política, en sus vínculos familiares y en sus vínculos inclusive con los servicios de inteligencia. Porque Nisman, digamos, hay que decirlo claramente, él llega a donde llega, que es la Fiscalía Especial AMIA, gracias a sus contactos, a su amistad con Antonio Estiuso, que es uno de los tipos, digamos, más oscuros, te diría, de la inteligencia y el espionaje en la Argentina, ¿no? Sí. Es un personaje clave, creo que inclusive, no solo en el caso de Nisman, sino también en otros casos. Ahora, en tu libro, yo vi que aparte de hacer toda una introducción, digamos, al caso, que me gustaría que tal vez lo hagas de manera resumida, para entrar específicamente en el tema de las investigaciones que hubieron y en las pericias que hubieron, que vos la dividiste muy bien en tu libro y la trataste cada una de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque
parte de nuestro público es, en su mayoría, son profesionales de la criminalística y otros son amantes de las ciencias criminalísticas o CSI lovers, como se los llama en algunos lados. Y siempre este caso ha despertado, no solo desde el punto de vista criminalístico, sino desde el punto de vista del interés general, también ha despertado, creo que, odios y amores por todo lo que pasa alrededor. Entonces me gustaría comenzar desde cero, digamos, desde el inicio de tu libro, que yo lo leí y es muy interesante. Te agradezco que lo digas, realmente para mí me honra eso. A ver, primero que nada quiero hacer una aclaración, si me permitís, que es, yo investigo más allá, digamos, de lo ideológico, de las pasiones, y lo aclaro esto porque, de acuerdo a las denuncias que yo hago, en general me tildan de macrista o de kirchnerista, alternativamente. Yo te cuento que las denuncias más importantes contra el kirchnerismo las he hecho yo. De hecho, Vudú, la primera vez que termina preso en el año 2017 fue por una denuncia mía por enriquecimiento ilícito. Es una denuncia que hice en el año 2012 ante el juez federal Lijo. Imagínate que a Cristina la tengo denunciada por falta de título de abogada, es decir, por usurpación de títulos y honores. Es decir, no tengo ninguna simpatía por el kirchnerismo, pero eso, digamos, no me evita, digamos, tener cierta imparcialidad a la hora de investigar los temas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo empecé a investigar Nisman, todos me decían, bueno, vas a llegar a la conclusión de que lo mataron y quiénes los mataron y demás. Y la verdad que no. Es decir, lo que yo encontré desde lo que es la investigación científica, por un lado, que son los peritajes, y desde lo que es el sentido común, la inducción y la observación, a mí todo me lleva a pensar que él se suicida. Tenés varios peritajes, vos bien lo mencionabas, salvo uno que es el de la Gendarmería Nacional, que realmente no tiene pies ni cabezas, porque yo realmente lo he contrastado con otros especialistas y nadie me sabe explicar en qué se han basado para decir que Nisman fue asesinado. Los demás Fuiste muy duro con peritajes te esa indican pericia. claramente cómo. Fuiste muy duro en tu libro con ese peritaje, con el de Fui duro con ese Gendarmería. peritaje, sí. Sí, porque la verdad que no tiene elementos, es decir, se ha mostrado una serie de gráficos, digamos, una animación computada, pero sin basamento, digamos, científico. Es decir, yo también hago ese dibujo mostrando dos personas que sostienen a una tercera y la matan de la manera que la matan, que incluso ese peritaje de gendarmería se contradice con el peritaje de parte de Sandra Arroyo Salgado, que dicho sea de paso dejó de ser querellante en la causa después de varios papelones. Eh, Porque ella misma en su peritaje de parte dice que fue una persona, bueno, Gendarmería dice que son dos. Vos tenés el primer peritaje, que es muy importante, el de las manchas hemáticas, que es el que hace la policía, que es muy importante. ¿Por qué? A ver cómo explicarlo de manera no técnica. Vos, en un lugar muy chiquitito, como el baño de Nisman, donde él aparece muerto, tenés salpicaduras de sangre todo alrededor. Entonces ahora hay que decirle a la gente que está mirando esta entrevista que vos me estás haciendo que imaginen esa situación. Es decir, si hubiera dos personas o una persona que le están poniendo un arma en la cabeza a Nisman y tiran un disparo, la salpicadura de sangre que va hacia el lado del tirador, digamos, no va a estar en la pared. No sé si se entiende. Sí. Porque esa sangre, en lugar de estar en la pared, va a estar en la ropa de esa persona que fue el asesino. Y eso no sucede, es decir, dentro del baño no hay ningún lugar donde falten salpicaduras de sangre. Es decir, está claro que no hubo ninguna otra persona, ni tampoco hay pisadas de terceras personas, ni tampoco hay huellas digitales de terceras personas, salvo las de Diego Lagomarsino, que estuvo en el departamento. Es decir, es muy difícil sostener la hipótesis de que a Nisman lo mataron. Es decir, a todos nos gustaría, lamentablemente desde lo ideológico, los que somos antikirchneristas, y mira, me defino antikirchnerista, mira qué valiente lo mío, nos gustaría decir Cristina lo mandó a matar, pero no, la verdad que no hay ningún elemento para sostenerlo y aparte desde el sentido común es absurdo. Ajá. Mira, con relación a eso que decís, la primera vez que intentamos hacer esta live, hace un par de semanas atrás, desde el momento cero que lo anuncié, también he recibido muchas críticas, inclusive muchos insultos por el hecho de haber estado, por el hecho de haberte hecho esa invitación para hablar, porque todos dijeron que seguramente eso era una cosa muy parcial de tu parte. Más allá de eso, obviamente, yo que te sigo desde hace un tiempo, que leí ese libro, que leí el otro libro de Marita Verón, sé
de la calidad de tus trabajos. Sé que sos una persona que leíste el expediente y que en base a eso hiciste tus investigaciones y escribiste. Y a la gente para que entienda, digamos, el lugar del hecho, el lugar donde se comete un crimen, es el lugar más importante, principalmente para toda la investigación y para los peritos, porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar todos los elementos de prueba llamados vestigios que nos van a poder permitir reconstruir de manera científica cómo ocurrió la dinámica de los hechos. Ahora, en el caso Nisman, justamente desde el punto cero, que es el lugar del hecho, ya se ha por lo menos visto en los medios que ha comenzado mal. ¿Por qué crees que pasó todo esto con relación al lugar del hecho? Mira, hubo una serie de factores. Creo que los medios terminaron abrumados por la situación porque, digamos, era muy fuerte la información de que Nisman había aparecido muerto. Y de hecho todos lo primero que pensamos es lo asesinaron. Era muy difícil creer que él se hubiera suicidado. Y eso que apenas sucedido, pocos días después, el cuerpo médico forense que hace la primera autopsia, digamos, el primer examen científico, ya ellos dicen que no hubo participación de terceros, pero fue tan impactante la noticia, tan complicado, tan difícil de entender, uno con el desconocimiento de cómo se trabaja a nivel pericial. Nosotros creíamos que estaba todo mal hecho, que estaba lleno de gente, que se había contaminado todo. Es decir, creíamos realmente lo que estaban diciendo algunos periodistas que realmente desconocían la cuestión. Yo mismo en mis primeras notas he cometido algunos errores de los cuales después me he rectificado. Pero creo que se debió más a la confusión que otra cosa. Después se fue acomodando la situación, pero ya había una verdad instalada. Y hay algunos grandes medios que lamentablemente tratan de sostener esa verdad a como sea. Es decir, lo ha hecho la propia Arroyo Salgado. Arroyo Salgado ha llegado a decir que Nisman no tenía pólvora en las manos, no tenía restos de pólvora. Eso se contradice en la foja 2446 del expediente, es decir, hay un perito que se llama José Luis Manzano, del mejor lugar para hacer peritajes en la Argentina, que demuestra que sí, tenía restos de pólvora en las manos. Después dijo que el tiro había sido detrás de la cabeza, después se vio la foto que publicó Revista Noticias que fue sobre la 100. Es decir, eso que después se refutó científicamente, los grandes medios, algunos grandes medios, no todos, no, tampoco quiero ser parcial, lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Es decir, grandes firmas siguen sosteniendo esas mentiras que ya fueron refutadas. No sé con qué intereses, si vos me preguntás, no lo sé. Entonces, la gente, la verdad que dice, yo le creo a estos grandes medios o le creo a lo que dicen lo contrario. Entonces, la confusión hasta el día de hoy persiste. Insisto lo que te digo. Es decir, el kirchnerismo, desastre, han robado todo, se han robado hasta los fondos de Santa Cruz, Cristina no es ni abogada, es decir, pero esto no tiene pies ni cabeza. Es decir, a mí me dicen a veces, bueno, pero lo mandó a Sergio Berni a limpiar el lugar. Nisman murió como tarde el domingo a la mañana y Berni llega el domingo a la noche. Es decir, si lo mandan a limpiar, no lo mandan a limpiar cuando ya está el médico, la madre de Nisman. Es decir, no tiene ningún sentido toda esta situación que se ha planteado, realmente desde Ajá. ningún punto de vista. Para ordenarnos, Cristian, ¿cuántas pericias efectivamente constan en el expediente? 5 peritajes son en total. Alguna podría determinarse como un informe, pero bueno, yo a todas las llamo peritajes porque son peritajes, es decir, fueron hechos científicamente y de manera, digamos, la más que podría no llamarse peritaje es el peritaje psicológico que se hizo sobre la figura de Nisman, que es para determinar cuál era su personalidad, si tiene una personalidad suicida y demás. ¿Cuál es la primera pericia? ¿La de la Junta Médica? El cuerpo médico forense hace la primera, que es la autopsia, que es la que determina que no dice puntualmente que fue un suicidio o un homicidio, pero dice, no hubo terceras personas involucradas en el hecho. Lo dice así taxativamente. Ajá. ¿Y después qué otras pericias vinieron después de la Junta Médica? Porque esa pericia, la primera pericia de la Junta, de la famosa Junta Médica, ya trajo consigo también mucha polémica y muchas contradicciones por parte de todos los peritos que participaron. No sé si eso es así realmente o eso es lo que se mostró en los medios o lo que se quiso mostrar en los medios. No, para nada. Mira, el cuerpo médico forense hizo el peritaje y los únicos que estuvieron en contra fueron los peritos de parte de Arroyo Salgado, que incluso fueron extemporáneos, por ellos aparecieron después de que se hizo el peritaje. Pero el peritaje fue concluyente, todos los peritos son muy prestigiosos, son peritos de la Corte Suprema,
hacen cerca de 3.000, 4.000 peritajes por año de ese tenor, digamos. Digamos, la gendarmería nunca hizo ninguno y de pronto aparece haciendo diciendo que fue un homicidio. Digamos, es raro. Después estuvo el peritaje informático. Vos tenés incluso, vos que hablabas de Salcedo fue perito de parte de Arroyo Salgado. Y cuando se sostenía que se había contaminado el lugar del hecho, que habían pisoteado todo, habían desacomodado todo. El propio Salcedo dijo que eso era mentira, que no hubo ningún desmanejo ni nada por el estilo. Por eso te digo que hay más ruido mediático que realidad. Y en el medio vos tenés esta pelea ideológica absurda, porque es absurda, es decir, nosotros tenemos la Argentina. Si vos lees página 12, tenés una versión sobre el caso Nisman, y si te lees Clarín tenés una versión contrapuesta, y la verdad está en el medio de esas dos versiones, no está ni de un lado ni del otro. Entonces es muy complicado en la Argentina poder analizar una situación desde los medios. ¿Por qué te aclaro esto? Porque la gente, ¿qué pasa? Hoy la gente dice, no, lo mataron porque yo leo Clarín y lo mataron. Y el que te mira C5N dice, no, se suicidó porque me lo dijo Pablo Dugan, ¿entendés? Y es muy complicado porque vos a la gente le explicás, no, mirá, no es porque lo dice Clarín o lo dice Página 12 o C5N o TN. Es porque hay un grupo de expertos inobjetables, la mayoría de ellos, que llegaron a estas conclusiones. Después, las mentiras de los medios que tienen que ver con sus propios intereses, lamentablemente, que bueno, tienen sus intereses. Entonces avanzan con esto de tenía el disparo atrás de la cabeza, no tenía en las manos restos de pólvora, tenía un spyware en el celular, le habían instruido el celular a Nisman y entonces le habían metido un espía, lo cual se demostró que era mentira. Es decir, lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces es muy complicado vos explicarle a la gente eso en el medio de este ruido mediático. Sí, eso me pasó a mí también y siempre lo digo, es muy difícil luchar muchas veces con la creencia popular cuando está instalada con referencia a un tema. Nos pasó específicamente en el caso del presidente JK de Brasil, en el que existe una creencia popular muy arraigada y muy fuerte de que lo que sufrió él fue un atentado. Nosotros en el 2014, junto a un grupo de peritos de Naciones Unidas y de la propia Presidencia de la República que conformó la Comisión de la Verdad, pudimos investigar todos los elementos probatorios que existían y que existen hasta el día de hoy dentro del expediente judicial para de una vez por todas intentar cerrar ese capítulo. No fue difícil, digamos, porque todavía existen todos esos elementos de prueba. Pudimos realizar un sinnúmero de diligencias, inclusive que no se habían hecho hasta el momento, y la conclusión en ese sentido fue categórica de que él sufrió un accidente de tránsito y no un atentado. Ahora, a pesar de todo eso, a pesar de haber presentado pruebas contundentes con relación a eso, mucha gente, muchísima gente, no cree todavía en esa hipótesis o en esa conclusión porque prefiere aferrarse a aquello que creen o que les conviene creer de que eso fue un atentado, de que existía todo un complot. Tal vez a mucha gente, obviamente, eso le interesa. Eso no es parte, digamos, del interés criminalístico. Nosotros estamos generalmente atrás de la verdad científica y de poder traducir lo que los vestigios nos dicen. Vos hablaste de manchas hemáticas, en el caso de Nisman, el arma, el proyectil, o sea, hay un montón de cosas. Por eso me pareció interesante poder ordenar y hablar por lo menos de aquellas pericias que vos escribiste, porque lo leí en tu libro, hablaste de la Junta Médica, de Gendarmería, fuiste muy crítico con la de Gendarmería, por eso me gustaría que le comentes a la gente específicamente ese capítulo de tu libro para después entrar en el capítulo AMIA y en el capítulo inclusive del hijo de Menem, que creo que está también relacionado a esto, o por lo menos creo que es lo que yo entendí de la lectura de tu libro. Y entendiste bien. Con respecto a lo que vos decís primero, es verdad lo que mencionás de la verdad deseada, como la noticia deseada, como dice Miguel Guñasqui, el papá de Nico Guñasqui, hizo un libro contando eso, que la gente va a creer más allá de lo que dicen las evidencias, quiere creer en lo que
empatiza consigo misma, es decir, yo le tengo bronca a tal persona, entonces esa persona, si murió el que está al lado de esa persona, seguro lo asesinó. No importa lo que digan las pruebas, eso es así. Respecto de los peritajes, son muy técnicos, es muy difícil traducirlos, pero básicamente el más importante es lo que decíamos del cuerpo médico forense, lo que decíamos de las manchas hemáticas, que estuvo muy bien por el tema de la rosa de dispersión de la sangre. Está el peritaje informático, que tiró por tierra todo esto de que se dijo desde un principio. Yo tuve una discusión tuitera con Waldo Wolf, porque Waldo Wolf salió a decir en Twitter que le habían metido espías y cosas en la computadora Nisman y en el celular, y yo mostré el peritaje informático, digamos que es concluyente, demuestra todo lo contrario. El peritaje psicológico, que es el que te decía, es el, digamos, el más complicado, no sé si puede llamarse peritaje, es un informe más que nada porque la personalidad del suicida, digamos, no es determinante, es decir, hay gente que no tiene personalidad suicida y se suicida y viceversa, entonces eso es más complicado. Y después tenés lo de gendarmería, que es lo más complicado, lo más intrincado, digamos que yo te cuento, se lo he dado a 5 o 6 peritos que conozco, el peritaje de gendarmería, que me costó mucho conseguirlo inclusive, y no me lo saben traducir, me dicen, bueno, está perfecto, ellos te dan las conclusiones, pero no te dicen cómo llegaron a las conclusiones. Eso es lo raro de ese peritaje en particular de gendarmería, es decir, te dicen, sí, fueron 2 personas, le metieron un disparo, lo pusieron de pie, lo arrodillaron, le quebraron la nariz. ¿Cómo lo hicieron? No se sabe. ¿Por qué soy crítico? Primero por eso, porque no dice el cómo. Dice, da las conclusiones, pero no cómo llegaron a esas conclusiones. Y después aparecen datos que no aparecen en los primeros peritajes. Es decir, por ejemplo, aparece una supuesta quebradura de nariz que no aparece en el primer peritaje, un hematoma que en realidad era viejo ese hematoma porque de hecho era de color verde, era verdoso, si ya estaba en la etapa final, no se lo podía tomar como un golpe que le habían dado a Nisman como se dijo. Es decir, es complicado. Y yo siempre destaco el de las manchas hemáticas, es un peritaje que tiene 100 páginas y está muy bien detallado porque ahí paso por paso está explicado, es decir, está explicado todo, es decir, las manchas cómo van cayendo, en el orden que van cayendo, por qué van cayendo, por qué había salpicaduras sobre la mesada del baño, por qué las formas que tienen y demás. Pero insisto, digamos, más que yo contarlo es para leerlo en el libro, no porque lo quiera vender, porque mi libro lo podés bajar gratis. Yo tengo con mis libros tengo una costumbre que es no los reedito. Yo hago una sola edición, cuando se agota esa edición lo pongo gratis online para que la gente lo pueda descargar. Porque mi interés más que nada es que se conozca la verdad. Y la primera venta es más que nada para recuperar dinero de mi investigación, porque mis investigaciones demoran muchos años. Pero lo pueden bajar tranquilamente, descargarlo tranquilamente de mi portal que es periodicotribuna.com.ar y que lean ese capítulo puntual, porque está muy bien detallado, como bien decís vos, Sí. todos los peritajes, digamos, puntualmente. Después está todo lo demás que vos me preguntás, lo de AMIA, que bueno, voy a seguir de acuerdo a lo que vos me preguntes, que me parece que es lo más importante. ¿Por qué? Porque vos vas a encontrar muchos libros de Nisman, la mitad dicen lo mataron, la mitad dicen se suicidó, pero nadie habla del trasfondo de esta discusión de Nisman y Exacto. de AMI y demás, que es lo más importante, digamos. Acá ha pasado en la Argentina una cosa muy fuerte, muy grave, que tiene que ver con intereses geopolíticos que empezaron a meterse en la Argentina a partir del año 88 y que fueron insertándose de tal manera que derivaron en situaciones que, bueno, que llevaron al atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMI, a la muerte del hijo de Menem, y todo lo que vino después, inclusive lo que ha pasado con Nisman. Ajá. ¿Le puedes explicar a la gente cuál es la relación del caso AMIA con Nisman? Específicamente porque yo creo que mucha gente lo conoció a Nisman a partir de su muerte, digamos, es cuando él toma relevancia. Por ahí los que estamos haciendo o trabajando en criminalística y seguimos algunos casos, ya lo conocemos o lo conocíamos a él o en mi caso, del caso AMIA, por ser uno de los fiscales que más se destacó, digamos. Entonces, me gustaría que le expliques eso. Fíjate cómo ya comienzan a insultar a través de las redes sociales. ¿Puedes explicar esa relación, por favor? Bueno, el vínculo de Nisman con AMIA es que fue designado titular de la unidad especial AMIA. Él fue designado eh, en el año 2004, merced a los servicios de Antonio Estiuso, que es un espía muy importante, era el jefe de contrainteligencia de la CIDE o de la AFI. Lo ponen al frente de la causa AMIA
no para avanzar en la causa AMIA, de hecho no avanza la causa AMIA, vos tenés los familiares de las víctimas de AMIA, hasta que muere Nisman era un traidor para ellos, después se convirtió en un héroe, pero hasta el momento que muere Nisman no lo querían porque él no permitía que avanzara la causa AMIA, lo cual nos va a obligar a hablar de la causa AMIA. La causa AMIA es una causa muy complicada en la cual hay intereses geopolíticos a nivel internacional que no permiten que se esclarezca. Ningún gobierno en la Argentina ha permitido que se esclarezca. Ninguno ha querido, ninguno ha permitido que ¿Por qué? avance. Acá no hay banderas políticas. ¿Por qué? A ver, es complicado, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible para que vos entiendas. Vos hoy tenés, cuando hablamos de AMI, hablamos del atentado a la embajada, a la Mutual Israelí Argentina, un edificio emblemático en la Argentina, en lo que tiene que ver con las costumbres judías, incluso tiene un servicio de empleo que es de los más importantes de la Argentina y demás. Explota a las 9:53 del 18 de julio de 1994. Automáticamente se crea una historia de que había habido un coche bomba, una traffic bomba, que le habían puesto unos iraníes en venganza, nadie sabe por qué, contra la Argentina, y que bueno, a partir de ese momento empieza ese expediente judicial a buscar estos iraníes, de los cuales no hay ninguna prueba en el expediente. Yo hasta el día de hoy, digamos, hago ese desafío de ofrezco $1.000.000 y me muestran una prueba en todo el expediente contra un iraní. No tengo ninguna simpatía con Irán, al contrario, me parece que es un estado muy atrasado a nivel cultural, homofóbico, que es antijudío inclusive, siempre habla de hacer desaparecer el Estado de Israel. No le tengo simpatía, pero no me evita decir que no tiene nada que ver con el atentado a la AMIA. Lo que sí tenés, cuando vos ves el expediente, está claro en el expediente, y por eso aquellos que hemos escrito libros sobre AMIA, los 6 periodistas que hemos escrito libros sobre AMIA, todos concluimos en lo mismo, porque fuimos a ver el expediente, que es muy voluminoso, son muchos cuerpos, son miles y miles de fojas, y todos concluimos en que Irán no tiene nada que ver, y sí tiene que ver Siria. Te le voy a contar la historia lo más didáctica posible, porque es muy Ujú. larga. Año 88, seguramente vos te vas a acordar de esto, en el peronismo se juega la interna para ver quién iba a ser candidato a presidente por el PJ. Estaba Antonio Cafiero, estaba Carlos Menem. El gran Ujú. favorito era Cafiero, había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por Menem nadie ponía un peso. Menem termina ganando la interna, pero no tenía dinero para financiar su campaña. Como es de raigambre Siria, Menem viaja a Siria, es tierra de sus antepasados. Se entrevista con el presidente en ese momento, que es Hafez al-Assad. Hoy el que gobierna Siria es su hijo, que es Bashar al-Assad. Y Menem le pide $8 millones, que en ese momento $8 millones era mucha más plata que ahora. Era muchísima más plata, $8 millones de lo que serían ahora. Y Hafez al-Assad le dice, yo te doy los $8 millones a cambio de que vos me permitas hacer 2 negocios en la Argentina. Uno, me vendas un reactor nuclear, que Menem le dice que sí. El segundo, Siria vive del narcotráfico. Yo necesito blanquear ese dinero del narcotráfico. No tengo manera de hacerlo, necesito que vos me permitas hacerlo en la Argentina. Menem le dice que sí. Que fue lo que después se conoció como el Yoma Gate, que eran las valijas de Ujú. Amira, seguramente te acordarás. Sí, sí, Es sí, decir, sí. Siria puso a un tipo que no hablaba castellano, llamado Ibrahim al-Ibrahim, en la aduana de Ezeiza, en un cargo que no existía, que era vista de Ezeiza, vista de aduana. El tipo no hablaba una sola palabra, pero pasaban las valijas, decía esta valija sí, esta valija no, y blanqueaban guita a lo loco. Cuando eso se descubre, Menem le suelta la mano a los sirios, él solamente defiende a su familia política, y en ese momento aparece el primer atentado en la Argentina, que es el atentado a la Embajada de Israel, que es el 17 de marzo del 92. En ese momento estaba en Ujú. la Argentina Moser Alcázar, que es un narcoterrorista sirio, es un ministro sin cartera de Siria. José Luis Manzano era ministro del Interior, le llega una carpeta, que yo la publico en mi libro de Chabrán en el año 98, y la cajonea la carpeta, porque no quieren acusar a Siria, porque Menem era sirio. Guardan la carpeta, no se investiga nada, 2 años más tarde explota la AMIA, 18 de julio del 94. Otra vez, todos los cañones apuntan a Siria. ¿Por qué? Porque el tipo que puso el volquete en la puerta de la AMIA, que se llama Nasif Haddad, es un sirio libanés, Nasif Haddad, tiene una empresa constructora que había comprado nitrato de amonio, 350 kilos de nitrato de amonio, que es lo que explotó en la AMIA. El volquete había estado en la casa de otro sirio que se llama Alberto Canor Edul.
Anteriormente, la noche anterior, que fue un domingo, los tipos que habían estado limpiando la AMIA, era una empresa que se llama La Royal, que pertenece a Alfredo Yabrán sirio también, y así sucesivamente. Si yo te puedo dar todos los datos que te llevan a Siria. Yo, de hecho, he hecho una nota que se llama La bomba que explotó en la AMIA. Esta es la factura de la bomba que explotó en la AMIA. Es decir, existe hasta la factura de la bomba que explotó en la AMIA. Es decir, se sabe hasta eso, que pertenece a Nasir Haddad, que es un sirio. Pero nadie quiere hablar de eso. Es decir, a pesar de todos estos nombres que yo te doy, que están en el expediente, no es que yo lo investigué y soy un súper investigador, están en el expediente, nadie lo investiga. ¿Y por qué en el 94 se decidió no investigar a Siria? Porque un año antes, en el 93, se firmaron los acuerdos de paz en Medio Oriente, que, si vos te acordás, está la famosa foto de Bill Clinton en el medio, de un lado estaba Yasser Arafat, del otro lado estaba Yitzhak Rabin, y los garantes de paz en Medio Oriente eran los sirios. Es decir, si se decía que Siria estaba detrás del atentado, todo eso se echaba atrás y hubiera sido trágico. Entonces se prefirió montar toda una farsa, acusar a Irán, que era el enemigo natural de todos ellos, y se siguió hasta el día de hoy, que se sigue hasta el día de hoy acusando a los iraníes. Y yo digo hasta el día de hoy, y se lo he dicho a Nisman en la cara, y lo he desafiado, y con mi coautor del libro de AMIA, que es Fernando Paulela, con el que investigamos el tema AMIA, lo hemos ido a ver a Nisman 2 veces, y la segunda vez él se enojó con nosotros porque él dijo, dejen de desafiarme con el tema de Siria y con Irán y demás. Y nosotros le decíamos, le pagamos $1 millón, Nisman, si usted demuestra que Irán tiene algo que ver con el atentado a la AMIA. Y Nisman se enojaba con nosotros, porque él sabía la verdad. ¿Qué Nisman, papel juega Nisman en esa investigación? ¿Qué papel juega? Había 3 fiscales, que eran Mulén, Barbaquia y Nisman. Y estaba un juez que era Galeano. Estaba Juan José Galeano, que era el juez, que terminó destituido porque la causa fue un desastre, se demostró que fue manipulada, que se desinvestigó completamente, se desinvestigó la pista siria, lo termina admitiendo el propio Estiuso, que la CIDE fue la que inventó todo el tema de Irán y demás. Eso fue durante la presidencia, cuando fue titular de la CIDE Miguel Ángel Tomás, inventó todo un informe para acusar a Irán. Se genera lo que fue el juicio AMIA 2, que no se permitió que lo siguieran los medios de comunicación, que el año pasado hubo un fallo donde se demostró que no se investigó la pista siria, que Irán no tenía nada que ver. Bueno, Galeano terminó destituido, Mulén y Barbaquia terminaron destituidos, Macri los terminó protegiendo, lamentablemente, porque tenían que haber tenido una condena ejemplar el año pasado y el gobierno de Macri los terminó protegiendo. Y Nisman, que fue el tercero en el encubrimiento, terminó siendo titular de la unidad especial AMIA, una cosa insólita, es decir, el tipo que colaboró para que no se investigue el atentado a la AMIA terminó siendo el titular de la causa AMIA. Y pasa, inclusive, vos mencionabas antes al pasar la muerte de Carlitos Menem. Y déjame, por favor, hablar de este tema, porque es muy importante la muerte del hijo de Menem. Iba a Porque preguntar. es un tema que no es menor. A ver, los árabes tienen una costumbre que se llama los 3 golpes. El árabe te da 3 mensajes, cada uno más cerca. Es decir, el primer mensaje es un poco más lejos, el tercero se acerca un poquito más y el último es directo. Ese es un mensaje directo hacia tu persona. En este caso fueron Embajada de Israel, atentado a la AMIA y la muerte del hijo de Menem, que fueron un lunes, un martes y un miércoles. Y te voy a contar una historia truculenta respecto de la muerte de Menem, hijo. Un mes antes, Menem, hijo, muere el 15 de marzo del 95. Un mes antes de que muera el hijo de Menem, a Carlos Corach y al propio Menem le llegan sendas cartas certificadas, que se las manda un agente de inteligencia que estaba preso en Pergamino, se llama Mario Aguilar Risi. La manda certificada la carta, para que no digan que la carta está truchada. La carta es número 8804, yo la he publicado, esa carta está en internet, está en mi libro de Carlitos Menem inclusive. Y en esa carta él le dice, van a matar al hijo de Menem, va a ser cuando esté en el helicóptero, van a hacerlo pasar por un accidente y está vinculado con el tema AMIA, esto es parte de la venganza contra Menem. Y ese día, el 15 de marzo del 95, sucede todo lo que indica que va a suceder, porque a Menem, hijo, lo abandonan los custodios, él tenía más de 14 custodios, todos los custodios lo abandonan, le dicen que se sienten mal, que están enfermos, es decir, todos sabían que le iban a matar. Le quedan 4 custodios, de esos 4 custodios que van en 2 autos, 2 y 2, 20 kilómetros antes, ellos van por la ruta 9, Carlitos va por el helicóptero, por aire, ellos paran en una gomería,
20 kilómetros antes, después van a decir en el juicio que habían pinchado una goma. El dueño de la gomería, que se llama Pito Seco, los refuta, dice que no habían pinchado una goma, sino que se pararon a hablar. Bueno, cae el helicóptero. De los 50 testigos, que tienen la causa directo, 35 dicen que fue un accidente, 15 dicen que fue un atentado. Esos 15 están todos muertos en supuestos intentos de robo, accidentes raros, cosas raras. Y la caída del helicóptero, que yo conseguí un video que lo graba un camarógrafo que se llama Raúl Maceda, se ven todos los impactos de bala. Sí. Ese helicóptero ese mismo día se corta en pedacitos. Vos lo vas a entender esto porque sos perito. El elemento de prueba de la caída del helicóptero, donde muere el hijo de un presidente en ejercicio, se corta en pedacitos y se vende como chatarra. El mismo día. Es decir, una cosa insólita. Después Zulema Yoma tuvo que ir a buscar los pedazos del helicóptero, encontró algunos pedazos, se descubrió que tenían restos de impactos de bala, se quiso decir que los impactos de bala se habían hecho después. Bueno, la historia es larguísima, pero la Sí. historia básicamente es como te la cuento. Después todo se puede ir detallando como vos quieras, pero fíjate lo truculento que yo te estoy contando. ¿Qué te estoy diciendo en síntesis? Te estoy diciendo que desde el año 88, gracias al capricho de Menem de ser presidente, se permitió que en la Argentina se insertara una mafia vinculada al narcotráfico, al tráfico de armas, a los atentados. Es decir, una cosa muy truculenta que hasta el día de hoy no lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere, porque el Estado de Israel no quiere, porque la Argentina no quiere. Ajá. Que no deja de ser una, o sea, está más allá de una cuestión política porque vos mencionaste que el gobierno de Macri de alguna manera también impidió o protegió parte de esto. O sea, no tiene que ver exclusivamente con el peronismo ni con el kirchnerismo. Creo que pasa por una cuestión política general. Una pregunta, ¿por qué era importante que Nisman muera? O por qué se suicida, Eh, según vos? Mirá, yo no te puedo decir por qué él, la verdad que pasaba por el peor momento de su vida, era el peor momento de su vida, porque a nivel personal estaba peleado con Sandra Rosso Salgado, la mamá de sus hijas no le querían hablar porque él había abandonado en el aeropuerto de Barajas a una de ellas. Él a su vez había hecho una denuncia de 280 páginas que no tenía mucha consistencia contra Cristina, no tenía prueba. Es decir, mismo diario La Nación, que no se lo puede tildar de diario kirchnerista, consultó a varios juristas en esos mismos días. Creo que fue el 16 de enero de 2015, un día después de que hace la denuncia Nisman, consulta a 4 o 5 juristas de mucho renombre, le dice, bueno, ¿qué opinan de esta denuncia? Y todos dicen, como relato de ficción está buenísimo, pero es muy difícil de probar lo que dice Nisman. Él dice que se había negociado, digamos, que se levantaran las alertas rojas de Interpol. Sale Ronald Noble, que era el titular de Interpol, que hasta el día de hoy no lo dejan declarar y dice que es mentira, que no se había pedido nada. Es decir, todo lo que él va haciendo se lo van refutando y encima le sucede lo peor que le puede pasar. Lo llaman a dar explicaciones en el Congreso el lunes siguiente. Es decir, Nisman sabía hacer declaraciones muy rimbombantes, pero nunca nadie le pedía explicaciones o pruebas de las cosas que él decía. Él siempre decía, tenemos mucha prueba contra los iraníes, pero nadie le decía, Exacto. bueno, a ver las pruebas, mostrámelas. De hecho, cuando yo lo entrevisto para mi libro de AMIA, junto con Fernando Paulela, le decimos, bueno, usted siempre dice que tiene pruebas contra Irán. ¿Cuáles son las pruebas? Entonces Nisman nos dice una cosa que nos deja helado, nos dice, no, las pruebas las tiene la CIA y el Mossad, que son los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos. Y le doy, ¿pero cuáles son? No, yo no las sé, me dice, pero yo les creo, ellos me dicen que la tienen que tener, me dice. Y nosotros nos quedamos pasmados porque él, digamos, las pruebas que él decía que tenía no las tenía solamente de oídos. Ajá. Entonces, por primera vez a él le sucede que todo lo que él dice, le dicen, bueno, todo lo que usted dice que tiene, esas pruebas contra Cristina, venga al Congreso y muéstrelas. Y hubiera estado muy dificultado Nisman demostrar esas pruebas, porque no las tenía realmente, y vos fíjate que después no apareció nada. Él decía, hay escuchas de Cristina diciendo esto, diciendo lo otro. Cristina Ujú. está severamente complicada. Y la verdad que las escuchas eran de 4 impresentables, como Delia, Yusuf, Fernando Esteche, digamos, tipos realmente marginales, delincuentes realmente, pero que no tenían ninguna gravitación en el gobierno. Es decir, no había nada de peso sustancial dentro de la denuncia que había hecho Nisman. Entonces, le hubiera sido complicado realmente a Nisman poder presentar algo. Entonces,
estaba severamente complicado a la hora de tener que dar explicaciones, a punto tal que después trascienden algunas conversaciones de WhatsApp que tiene Nisman con Laura Alonso, que era diputada en ese momento, y Patricia Bullrich, donde les pide por favor que traten de desestimar su ida al Congreso. Él se resiste a ir al Congreso a dar explicaciones el lunes siguiente. Y ambas le dicen que van a hacer todo lo posible para que él no tenga que ir, porque encima el kirchnerismo había redoblado la apuesta y le decían, bueno, lo vamos a acribillar a pregunta, va a tener que dar muchas explicaciones de lo que está diciendo. O sea que estaba complicado realmente. Ajá. Sí, es algo que realmente todo el mundo se pregunta, yo creo, porque él siempre habló de pruebas, que siempre tenía pruebas en la mano, que tenía pruebas contundentes, pero en realidad nunca las mostró. Después de su muerte nunca aparecieron. Y eso es algo que en realidad ocurre en muchos de los casos. No solo hablamos de casos tan importantes como este, sino en los casos comunes del día a día en donde la fiscalía acusa sin tener pruebas suficientes. Y es ahí en donde el perito aparece justamente para poder de alguna manera aportar todo el material probatorio si es que existe. Ahora, hace unas semanas atrás, Cristian, apareció, no sé si un espía con documentación. ¿Sabes algo de eso? ¿Qué relación tiene con este caso? Mira, él dice que se encontró con Nisman en España, cuando él estuvo en España, que le entregó cierta documentación sobre cuentas de Cristina en el exterior, que aparte sonaba medio extorsivo, porque contaba que le había mandado a investigar cuentas de Cristina, un fondo buitre, para apretarla a Cristina para poder tener alguna ventaja en una negociación para poder cobrar un dinero que le debía a la Argentina ese fondo buitre. Eh, es muy poco creíble lo que dice esta persona, primero porque Nisman en ningún momento salió del aeropuerto de Barajas, él estuvo muy poquitas horas en España y no salió del aeropuerto, eso está probado, científicamente te diría que está probado, que no salió nunca del aeropuerto, nunca estuvo en el lugar que dice este espía que estuvo, después cuando la periodista le dice, bueno, ¿y cuáles son esos documentos que usted le dio a Nisman? No, no me guardé copia, dice, de esos documentos. Es raro, es raro. A ver, yo quiero aclarar un par de cosas a esta altura. Porque como me putean en las redes sociales, estoy obligado a hacer estas aclaraciones. Cristina robó muchísimo, muchísimo. Su propio contador, Víctor Manzanares, dice que se robó con Néstor cerca de 10.000 millones de dólares. Eso está claro. En 2012 dijo que la plata que tiene la hizo como abogada exitosa. No tiene título de abogada, o sea que se le hizo choreando. No tengo ninguna duda que ha robado. Eso quede claro. ¿Hay muertes sospechosas alrededor del kirchnerismo? Seguro que sí. Desde el año 2003 con Cacho Espinosa, que es el primero que dijo a Néstor Kirchner lo financia el narcotráfico de Conarpesa, que era una firma de Santa Cruz. Y Cacho Espinosa apareció muerto. Después apareció muerto el periodista Juan Castro y también se sospechó del kirchnerismo. Es decir, muertes sospechosas tenés a lo loco con el kirchnerismo. Es decir, no mezclemos las cosas, es decir, no es que yo digo, no, estos son buenísimos, son los más buenos del mundo, no han robado, seguro que se han robado todo, seguro que hay muertes alrededor de ellos, seguro que son los más corruptos de la historia. Ahora, con Nisman nada que ver. Y déjame también aclarar algo más, porque vos me dijiste algo muy interesante, vos decís, acá no hay partidismo, todos están acusando a Irán, y mirá qué interesante esto que te voy a contar. Cristina Kirchner fue presidenta de la comisión que investigó los atentados en la Argentina, tanto de la AMIA como de la Embajada de Israel, en los años 90, que hizo un muy buen trabajo. Y ella, hasta el año 2003, siempre habló de la pista siria. Es decir, lo que hablábamos antes. Cristina Sí. siempre decía, acá no tiene nada que ver Irán, acá es la pista siria. Los que mataron, los que pusieron la bomba en la AMIA fueron los sirios. Año 2003, viaja con Néstor a Estados Unidos. Y como tiene que negociar salir del default, perdóname que tuve que toser, como tienen que negociar salir del default en el cual los había metido Adolfo Rodríguez Sá, les pide Bush, bueno, yo a ustedes los voy a ayudar a salir del default, los voy a ayudar en la negociación, pero para que yo los ayude ustedes tienen que empezar a decir que los culpables del atentado a la AMIA son los iraníes, no los sirios. Y en un giro de 180 grados, Cristina pasa en un momento a otro, es decir, y podés buscar los archivos de Google, es decir, ella pista siria, pista siria, pista siria, pista siria, y de un día para otro habla de la pista iraní.
Y es más, lo dicen en la ONU, Néstor lo dice en la ONU. Por eso yo te digo que son los intereses foráneos. Y hace poco Cristina Ujú. lo ha tuiteado, incluso dijo, la causa AMIA es un juego de ajedrez internacional donde se juegan intereses foráneos. Y tiene razón cuando dice eso. Y Ajá. vas a ver que en cualquier momento van a volver los kirchneristas a plantear esto de la pista siria, porque es la única verdad. Pero no porque ellos estén convencidos ni quieran la verdad, sino porque les conviene hoy políticamente y partidariamente. Perfecto, Cristian. Nos quedan 4 minutos. Yo te agradezco ya desde ya la participación. Vamos a cerrar con una pregunta que me parece interesante. A quién benefició y a quién perjudicó la muerte de Nisman, según vos? Es una pregunta clave que nosotros nos hacemos en periodismo de investigación. Cuando uno trata de resolver un caso, la primera pregunta es a quién beneficia y a quién perjudica. ¿A quién benefició y a quién perjudicó? Evidentemente perjudicó al kirchnerismo, la perjudicó a Cristina de una manera pero descomunal. Es decir, pues todas las miradas apuntaron a ella desde el primer segundo. ¿A quién benefició? Benefició a ciertos grupos de poder, sobre todo a ciertos lobbies foráneos, que es lo que yo te decía, a ciertas agencias de inteligencia, que les permite, digamos, mantener hoy un nivel de discrecionalidad mucho más grande que antes. Es decir, le benefició a ciertos partidos políticos, si querés también, pero es muy difuso, digamos, en relación a otros casos en los cuales queda más que beneficia y quien perjudica. Acá, digamos, es más difuso porque hay gente que se está posicionando en ciertos lugares y gente que se quiere poner en la vereda de frente. Sí está claro que perjudicó mucho el kirchnerismo. Es decir, hoy, hasta el día de hoy la gente dice, Cristina se cargó un fiscal, el kirchnerismo mató un fiscal. Sí. Lago Marcino, ¿qué papel juega en todo, en la muerte de Kirchner, de Nisman, perdón? Lago Marcino es un pobre tipo, la verdad que yo lo he entrevistado varias veces para mi libro. Es un tipo que la verdad que no le puedes entrar por ningún lado y yo lo he investigado de todas maneras posibles. Parecía que había tocado una vez el cielo con las manos porque había aparecido un Lago Marcino, un Diego Lago Marcino que trabajaba en la PCA. O sea, dije, tengo Lago Marcino la prueba de que era espía y no, era un homónimo, pero no era Lago Marcino. Es un pobre tipo que fue y le prestó su arma, que encima está su nombre, si no tiene ningún sentido, captado por todas las cámaras de seguridad. Que este es un dato importante, es decir, cuando dicen que no andaban las cámaras de seguridad del complejo Le Parc, es mentira. 80 cámaras funcionan en el complejo Le Parc. Es decir, si hubiera habido asesinos que entraron y salieron, una de las 80 cámaras tendrían que haberlo tomado. No hay ninguna de las 80 cámaras tomando a nadie saliendo y entrando. Está Lago Marcino que sale y entra, mejor dicho, entra, le deja el arma y vuelve a salir. Y está el chat de él con una periodista de Clarín, cuyo apellido es imposible de pronunciar, que es Natacha Nikliecki, no sé cómo se pronuncia, que demuestra que él estaba vivo después de que se fue Lago Marcino. Pero Ajá. es un pobre tipo que quedó entrampado en esta situación con los elementos que yo tengo, capaz que el día de mañana Ah, aparece una prueba que él es el asesino, no lo sé, pero hoy con los elementos que yo tengo, y, insisto, le he tratado de entrar por todos lados, no hay manera. Y su discurso está bien cerrado, está bien, digamos, la coartada de él está muy bien planteada, y la verdad que tiene razón, es decir, él fue con un arma a su nombre, se la prestó, es decir, es el tipo más perjudicado de todo por una situación, digamos, que no exacto. tiene ningún sentido, digamos, no tiene ningún sentido. Incluso hay quien dice, llevó el arma que después usaron otros sicarios. Es decir, no existe un caso en la historia de la humanidad, una cosa así. Es decir, no, salvo en Ujú. El Padrino, que le dejan el arma en el baño a Michael Corleone y después el va y la saca de atrás del inodoro y mata a un policía. Es decir, en la Cristian, realidad el sicario tiene su propia arma. Cristian, se nos termina el tiempo, 48 segundos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta live. Seguramente en algún momento vamos a volver a conversar porque fue una live súper interesante. Sabes mucho del tema y me gusta ese otro lado, digamos, del caso Nisman que mucha gente se está enterando en este momento gracias a la investigación que vos hiciste. Así que a todos los que le interesa conocer más, bajen el libro de Cristian que ahora está gratuito o cómprenlo porque es realmente interesante. Yo ya lo leí y los recomiendo. Así que gracias, Cristian, de corazón, y un abrazo y buen Un fin de millón de semana. gracias. Igualmente para vos, un millón de gracias por esto. Chao, chao, chao.